Hablemos de Spider-Man 3. Esta es en lo personal mi película favorita de Spider-Man. Sin embargo, ojo, no creo que sea la mejor de todas. Para mí la mejor es Spider-Man Across the Spider-Verse, la segunda de Miles Morales. Yo voy a estar hablando en un futuro sobre esa película. Y en mi opinión la segunda mejor película de Spider-Man es Spider-Man 2 de la de Tobey Maguire. Esta digo que es mi favorita porque simplemente es un gusto personal, es la que más me entretiene, pero no la considero la mejor película de Spider-Man porque tiene algunas fallas en la trama, pero también tiene algunos aciertos de los cuales voy a estar hablando. Por supuesto que uno de esos errores es el tener a varios villanos. Si quieren incluir a Harry al principio, bueno, no pueden incluir. Pero tenemos al Hombre de Arena, al principio también tenemos a Harry, tenemos también a Venom, o sea, el simbionte en realidad más que nada eh, a Edward Brown Jr. Y eso también creo que le afectó a la trama porque había muchos villanos. Pero bueno, igual la del Hombre Arena creo que estuvo perfecto, eso no lo quitaría. Arreglaría un poco lo de Edward y su relación con el simbiote. Daría un poco más de profundidad a este personaje. Pero, como les digo, no creo que no supieron llevar bien del todo esa idea de tener múltiples villanos. La otra vez veía el video de un youtuber que creo que se llama AXLSS, algo así, que lo sigo mucho en YouTube. Y él había hecho un video sobre arreglando la película de Spider-Man 3. Y creo que concuerdo en casi todo, menos en dos cositas que le voy a explicar ahora. Él creo que en un momento hablaba de eliminar, si no me equivoco, corríjame, la escena de Harry atacando a Peter, bien del principio, ¿se acuerdan? Pero yo creo que esa escena está muy bien ahí al principio, porque en Spider-Man 2 ya nos van construyendo toda esta venganza de Harry hacia Peter Parker. Entonces, si Harry en ningún momento ataca a Peter, sabiendo que él es el Hombre Araña y que él cree que mató a su padre, entonces no tendría ningún tipo de sentido todo lo que nos mostraron con Harry en Spider-Man 2. Entonces, está bien el ataque de Harry a Peter al principio de la película, en mi opinión. Y lo otro que cuando él dice lo siguiente, pensé que también tiene sentido, que es que él atrasaría la escena del beso entre Gwen Stacy y Peter Parker. ¿Se acuerdan cuando, digamos, Peter besa a Gwen, obviamente disfrazado de Hombre Araña, en este festival del Hombre Araña, ¿no? Cuando entregan la llave de la ciudad y Mary Jane está viendo todo esto? Claro, él decía que esta escena tendría que estar más adelante, después de que Peter se haya puesto el traje negro de simbiote, porque tendría más sentido, ya que como el traje de simbiote lo hace convertirse en una persona muy distinta y más arrogante y egoísta, tendría mucho más sentido que ese beso se dé más adelante. Entonces, yo por un lado pensé, sí, está bien. Pero después de haber visto la película de Spider-Man Across the Spider-Verse, que no lo había visto, la vi hace unos días, hubo algo que me hizo replantear toda esta escena. Y es una película que yo la vi millones de veces desde que soy chico y jamás había podido entender por qué Peter besaba a Gwen estando con Mary Jane. O sea, ¿para qué le vas a hacer eso? No tiene ningún tipo de sentido que arruine su relación con Mary Jane después de tanto que le costó estar con ella. ¿Por qué carajo besa a Gwen Stacy? Bueno, la respuesta es muy simple y está en un diálogo que se da entre Gwen Stacy y Miles Morales en la película de Spider-Man Across the Spider-Verse. Bueno, en realidad está en los cómics la respuesta, pero esta película también te lo dice. Donde Gwen le dice a Miles que en todos los universos Gwen Stacy se enamora del Hombre Araña y viceversa, y que eso siempre termina mal, haciendo referencia también al final de la película entre Andrew Garfield y Emma Stone. ¿Se acuerdan que Gwen Stacy termina muriendo? En el mismo universo esta Gwen también termina muriendo Peter Parker, como vemos al principio de esa película. Y en Spider-Man 3 se arma este triángulo amoroso entre ellos tres, causando problemas en la relación entre Mary Jane y Peter Parker. Y es que claro, porque si no vamos a los cómics también, Peter Parker gusta a Gwen Stacy y viceversa, se enamoran. Entonces tiene total sentido que Peter le dé ese beso a Gwen Stacy, porque por más de que no se nos muestre en la película,
el espectador que es fanático de Spider-Man, que va a entender eso, sabe, en base a los cómics, que Peter está enamorado de Gwen Stacy y viceversa. Entonces es por eso que se da ese beso en esa escena. Yo nunca lo había podido entender, sino hasta ese diálogo y hasta que me cayó la ficha. Incluso vieron que después en la escena en la cual Peter le va a pedir matrimonio a Mary Jane en ese restaurante, ¿no? Aparece Gwen justamente y ella como que le empezó a tocar ahí en el hombro y Mary Jane le recrimina esto después a Peter, le dice, no te das cuenta que ella te tocaba con sus uñas muy cuidadas, que te crea un genio, y Peter le dice, solamente es una chica de mi clase, haciendo como referencia a que no significa nada para él, pero en realidad, quieras o no, sí. Entonces yo creo que esa escena del beso, yo creo que está por un lado bien puesta ahí, pero para el espectador casual, eh, sí tendría mucho más sentido que lo hubieran puesto después de que Peter se hubiera puesto el disfraz el disfraz del simbiote, porque no va a poder entender esa referencia como lo entiende el fanático de Spider-Man. Y bueno, ya como todos sabemos, esta película trata de qué pasa si un superhéroe se pasa al lado oscuro, digamos, cómo tener que luchar justamente contra eso. El final también es muy icónico, ¿no? Con Peter terminando bailando con Gwen, perdón, con Mary Jane. Aunque casi que pareciera que la relación no termina del todo en buenos términos, pero no sé. Y bueno, con la muerte, ¿no?, de Harry, que da mucha tristeza. Y hay algo que no sé si se dieron cuenta de esta película, que es algo que está muy implícito, pero que realmente está, que es todo el tema de los fantasmas y el exorcismo. Ya sé que van a estar pensando, ¿qué carajo te fumaste que estás diciendo esta boludez? Nada, sino que realmente eso está implícitamente en la película. ¿Por qué? Porque tenemos esta escena, no sé si se acuerdan, bueno, seguramente sí, que es cuando el simbiote se adhiere a Edward en la iglesia, ¿se acuerdan? Que Peter le dice, ¿querés ser perdonado en la iglesia? Bueno, él va a la iglesia y él empieza a escuchar gritos que vienen de arriba, donde está la campana, que son los gritos de Peter, batallando contra el simbiote. Y ahí vemos cómo el simbiote se empieza a liberar y cómo Tuki se mete de lleno en, en Edward. Y gracias al ruido de la campana, ¿no? No es casualidad que todo esto pase en una iglesia, teniendo en cuenta todas las cosas que pasan con el exorcismo, ¿no? Con esta creencia de que, digamos, va un exorcista con todo el tema del cristianismo y, digamos, libera a los fantasmas a quien está poseído. Y Peter Parker, digamos, el simbionte funciona así, como si fuera un fantasma. ¿Por qué? Porque posee a Peter y lo controla a su manera. ¿Entiendes? O sea, cuando Peter se vuelve malo, se vuelve el Evil Peter, digamos, es consumido por este simbionte y él tiene acciones malas de acuerdo por este control del simbionte que tiene sobre él. Así como cuando en la película de terror alguien poseído por un fantasma empieza a tener acciones distintas. Dicho sea, por ejemplo, el personaje de, creo que era de Megan, no me acuerdo el nombre, del exorcista, que empieza a tener distintas actitudes inusuales. Bueno, acá pasa lo mismo con Peter una vez que el simbionte se adhiere a él. Y no es casualidad que esta escena se haya hecho en una iglesia. O sea, no es que Sam Raimi la eligió porque sí, sino que lo hizo a propósito, haciendo referencia a todo este tema que yo les mencionaba antes. Pero eso es algo que, como les digo, está muy oculto en la película y que no mucha gente se ha dado cuenta de eso. En fin, espero que les haya gustado este video. Ya hay otras cosas que siempre lo habrán escuchado y visto en otros análisis. Así que no quería ir siempre por lo mismo, sino que quería variar un poco y contarles sobre estas cosas que quizá no quedaron muy a la vista en la película. Creo que es muy entretenida, además es larga, pero te entretiene. Sin embargo, como les digo, tiene algunos errores en la trama, pero que no deja de ser una película bastante disfrutable. Así que bueno, si les gustó el video, por favor déjenos un me gusta,
Suscríbanse, se los agradecería mucho para seguir apoyando el canal. Nos vemos en la próxima. Un saludo.